Ok. Entonces estamos en semana 16, última semana de clases. Tiene examen ahora el otro lunes. Entonces lo que vamos a hacer hoy me parece que sí son cuatro ejercicios bastante fáciles y directos de iluminación. Un ejercicio recordando un toque lo de la semana pasada, ley de reflexión. Y un ejercicio de inducción como para refrescar un toque los conceptos de considerando el cuestionario que tienen y pues la práctica que van a estar haciendo. Igual que que les había dicho para el examen pasado, el simulacro me lo pueden mandar en algún momento de la semana cuando lo hagan. Yo ahí se los reviso. Y pues les doy como la retroalimentación. Y ya la solución general la subo igual que la pasada con un video. Probablemente el otro domingo durante la tarde para dar tiempo. Y bueno, y con eso en cuenta vamos a empezar. Generalmente los problemas como este que tenemos acá son problemas que si les salen probablemente sean problemas de marque con X porque tienden a hacer cálculos extremadamente directos, digamos sin despeje, nada más apliquen fórmula, digámonos. Entonces generalmente este tema lo meten pero en preguntas de marque con X. Entonces por ejemplo tenemos el problema 1 que dice que la luz llega a nosotros desde la estrella más cercana, Alpha Centauri, y tarda 4,3 años en su recorrido. Nos preguntan cuál es la distancia en millas y en kilómetros. Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a tener la igualdad para este problema, que sería que esa distancia va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo que tarda en llegar. Esta igualdad básicamente es la misma que si tuviéramos los datos de física 1 diciendo que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Básicamente es el mismo concepto. Vamos a recordar también que la velocidad de la luz para el sistema de nosotros, el sistema normal, el sistema internacional, es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y en el caso del sistema para gringos, sería de 186.000 millas por segundo. Tomando esto en cuenta, entonces vamos a comenzar. Primero nos preguntan por millas. Entonces tenemos que multiplicar la velocidad de la luz en el vacío, que en este caso sería, como les dije, 186.000 millas por segundo, multiplicada por el tiempo, que tenemos que pasarlo de años a segundos. Entonces tenemos que en 4.3 años vamos a tener que hay 365 días por año, 24 horas por día y 3.100 segundos por hora. Multiplicando esto, entonces vamos a decir que el tiempo que dura la luz en hacer ese recorrido, la distancia que tarda esa luz en hacer el recorrido, va a ser de 2,53 por 10 a la 13 millas. Para el caso de el sistema internacional en kilómetros, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más tomando en cuenta de una vez que esta sería como la igualdad, como para reducir este problema, para quitarle el tiempo. Entonces, si esta es una igualdad que básicamente la razón de que este problema exista, por si les tiraran esta pregunta de marca con X, si ustedes apuntan esto o se lo aprenden, esta igualdad que 3,154 por 10 a la 7 segundos, esos son los segundos que hay en un año. Si ustedes apuntan eso, les va a ahorrar tiempo y puede que les ahorre una pregunta buena de una vez porque es una igualdad directa de años a segundos. Pero bueno, entonces multiplicamos esos segundos por la cantidad que hay en un año y obtenemos que entonces esa distancia en el sistema internacional va a ser de 4,07 por 10 a la 13 kilómetros. Como les dije, estos tipos de problemas son muy directos y pues es como el tipo de problema que suele salir en marque con X. Para el problema 2 tenemos que la luz de una fuente luminosa de 40 milímetros de diámetro pasa a través de un orificio pequeño hecho en la parte superior de una caja de cartón, colocada a 2 metros de la fuente. Nos preguntan cuál es el diámetro de la imagen que se forma en el fondo de la caja si la altura de esta es de 60 milímetros. Básicamente esto es una regla de 3. Tenemos de un lado los 40 milímetros de la imagen nueva, por así decirlo, del diámetro viejo, y tenemos la distancia de ese diámetro a la caja, que sería de 2 metros o de 2000 milímetros. Y del otro lado de la igualdad tenemos el diámetro de la reflexión que se forma y la distancia interior. Entonces tenemos el diámetro interior sobre la distancia interior es igual al diámetro exterior sobre la distancia exterior. Es básicamente hacer una regla de 3, como si fuera un porcentaje. Podemos hacer la multiplicación 60 por 40 entre 2000 y vamos a tener que el diámetro de esa figura que se forma es de 1,20 milímetros. Bueno, eso es otro tipo de problema que puede salir. Igualmente, con problemas de ese tipo, podemos tener problemas de iluminación.
que nos piden la iluminación cuando una fuente luminosa de 74 candelas produce sobre una superficie de 140 centímetros cuadrados. Si la normal de dicha superficie forma un ángulo de 38 grados con el flujo luminoso. Ok, aquí otra vez nos dan básicamente todo lo que ocupamos. Sabemos que la fórmula que tenemos o que necesitamos para estos problemas es que la iluminación va a ser igual a la intensidad por el coseno del ángulo de esa fuente, el ángulo de la luz de esa fuente de iluminación. Todo dividido entre la distancia, aquí sale R, pero recuerden que es R no de radio, sino es R de distancia, entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces, como les dije, tenemos todo. Las candelas son la intensidad luminosa. Nos dicen que el coseno, bueno, que son 38 ángulos, entonces coseno de 38 grados. Y lo único que tenemos que hacer es pasar de 140 centímetros cuadrados a 1,40 metros al cuadrado. Hacemos todo esto para que las unidades todas estén en sistema internacional. Y al hablar de iluminación, vamos a decir que nos da 29,8 y esto sería lux. Cuando les hablen de iluminación, básicamente ustedes aplican pues la estrategia que funciona para Física 2, que es meter todas las unidades sin múltiplos, es decir, en candelas, en metros, todo tranquilo, para que mágicamente se les cancele. Y cuando les hablan de iluminación, ustedes ponen lux al final. Pero entonces sí, sería 29,8 lux. El problema 4 es un toquecito más largo, pero igual sigue siendo tipo como diseñado como el tipo de problemas que podrían ver en Marque con X. Nos dicen que la cubierta de una mesa circular se encuentra 4 metros debajo y 3 metros a la izquierda de una lámpara que emite 1800 lumen. Y nos dicen qué iluminación tiene la superficie de la mesa. Además que nos preguntan cuál es el área de la superficie de la mesa si inciden sobre ella 3 lumen de flujo. Este es otro paréntesis importante que supongo que ustedes ya lo saben. Pero cuando les hablan de LM, eso significa lumen y se usa para flujo de iluminación. Aquí yo hice como el dibujito rápidamente. Lo que está aquí arriba sería como la lámpara colgante. Esta sería como la lámpara colgante. Y esto sería la mesa. M de mesa. Entonces nos dicen que está 4 metros hacia abajo y 3 metros a la izquierda. Lo cogemos como si fuera el centro de la mesa por conveniencia. Pues la distancia que va a estar ahí entre la mesa y el bombillo va a ser una regla de Pitágoras fácil. Entonces sacamos que esa distancia va a ser de 5 metros. Y tenemos el ángulo θ, que este ángulo es importante ponerlo arriba porque es el ángulo de la iluminación. No es un ángulo cualquiera que uno coge del triángulo. No puede ser, por ejemplo, este ángulo de abajo. Tiene que ser el ángulo que se forma según la fuente de luz que tenemos. Ya teniendo el sistema dibujado, vamos a primero a sacar la tangente de ese ángulo con los dos valores que tenemos para obtener cuánto es que vale ese ángulo. Tenemos que tangente va a ser opuesto sobre adyacente, entonces sería 3 metros sobre los 4 metros. Y de calculadora sacamos que ese ángulo θ va a ser de 36,9. Ya sabiendo ese ángulo, entonces podemos proseguir. Sabemos que el flujo de iluminación va a ser 4pi por la intensidad de iluminación. Vamos a poder despejar la intensidad de ahí. Entonces vamos a tener que para sacar la intensidad tenemos que dividir el flujo que nos dan, que es de 1800, entre 4pi. Eso lo dividimos y nos da que la intensidad va a ser de 143 lumen sobre estéreo radiante. Esta unidad, lumen sobre estéreo radiante, básicamente ustedes la pueden transformar en candelas. Un lumen sobre estéreo radiante es una candela. Es, por si en algún momento vieran esa unidad, sepan que un lumen sobre SR es lo mismo que ustedes tengan una candela. Es exactamente lo mismo. Por si la vieran por ahí, puede ser algo que los usen como para joderles la vida. Pero, ajá. Entonces, ya sabiendo la intensidad luminosa, podemos usar la fórmula del problema anterior para saber la iluminación total del sistema. Sabemos entonces que esa iluminación va a estar definida por la intensidad multiplicada por el coseno del ángulo donde se genera la luz dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces sería 143 candelas de la iluminación, el coseno de 36,9, que fue lo que sacamos más adelante, y dividido entre los 5 metros al cuadrado, que es la distancia de la mesa a la fuente de luz que sacamos con Pitágoras. Nuevamente, eso lo vamos a expresar en lux porque se trata de iluminación. Entonces vamos a tener que sería 4,58 lux.
Eso es la iluminación que recibe la superficie de la mesa. Pero nos preguntan cuál es el área de la superficie de la mesa si inciden sobre ella 3 lumen de flujo, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es que sabemos que el área, básicamente el área iluminada, va a ser el flujo que le pega dividido entre la iluminación que la iluminación del sistema. Entonces el flujo vamos a tener que es de 143 candelas dividido entre 4,58 lux. Y otra vez, como estamos trabajando con el sistema internacional, básicamente no nos preocupamos por las unidades porque sabemos que si no tenemos múltiplos de nada, si todo está en las unidades base, vamos a poder expresar el resultado en unidades base también. Entonces, como nos hablan de área, lo tiramos de una vez en metros al cuadrado. La división nos da 0,655 metros al cuadrado. Antes de seguir con los otros dos problemas que son un toquecito más largos, pregunto si tienen alguna duda con el tema de iluminación. Ya vieron que son preguntas o problemas que tienden a ser bastante directos. Entonces, pregunto si tienen alguna duda con este tipo de problemas. Una así muy puntual de ese ejercicio que pasó, que era el SR, o sea, que dijiste que el lumen sobre SR igual a candela, Ah, pero que era mae, el SR. sí, SR se llama un estereoradiante. Ok, no es algo que, bueno, ahí en el ejercicio lo Literalmente, agregaron. si se los pusieran, sería solamente como para confundirlos por algo de teoría. O sea, Ok, es una unidad en la que usted puede expresar la intensidad. Pero básicamente esa es equivalencia. Digamos, lumen sobre estéreo radiante es una candela. ok, listo, gracias. Ok, por ahí. Bueno, el problema 5 tenemos uno parecido a los que hicimos la semana pasada, que son problemas de lo que sería reflexión, para pues refrescar un toque esos conceptos, ya que pues es uno de los tres temas grandes que se entran en el examen. Nos dicen que un rayo de luz que viaja en el aire tiene un índice de refracción de 1, hace contacto con una pieza plana, aquí puse pana, es plana, una pieza plana de vidrio de grosor uniforme en un ángulo incidente de 60 grados, como se aprecia en la figura de abajo. Si el índice de refracción del vidrio es 1.50, nos preguntan cuál es el ángulo de refracción θA en el vidrio y cuál es el ángulo de refracción θB en el que emerge el rayo del vidrio. Ok, entonces tenemos el sistema ya un poquito dibujado. Básicamente lo que tenemos es que desde abajo se podría decir entra el rayo de luz a la superficie de vidrio y eso se refracta saliendo de la superficie de vidrio con un ángulo que técnicamente no sabemos. Pero van a ver que este tipo de problemas, más que técnicos, tienden a ser una vara teórica muchas veces. Lo que vamos a hacer es que, como nos hablan de coeficientes de refracción y de ángulos, pues de una vez metemos ley de Snell, que va a decir que el coeficiente de reflexión de la superficie 1 multiplicado por el seno del ángulo en el que entra la luz en la superficie 1 va a ser igual el coeficiente de refracción de la superficie 2 por el ángulo en que sale la luz de la superficie 2. Entonces sabemos que el coeficiente del aire es 1, entonces n va a ser 1 multiplicado por el seno de 60 porque nos están diciendo que esa luz está entrando en 60 grados. Eso va a ser igual a 1,5, que sería el coeficiente de refracción del vidrio, multiplicado por el seno de θA, que sería como sale la luz una vez que se refleja en el vidrio, que es lo que no sabemos. Pues aquí es una cuestión de despejar. Entonces mandamos a dividir el 1,5 al seno de 60 grados y eso lo igualamos al seno de θA. Entonces nos quedaría que 0,866, que sería el seno de 60 grados, dividido entre 1,5 va a ser igual a el seno de θ. Esto igual, pues con calculadora lo resolvemos. Y vamos a tener entonces que el seno de θ va a ser de 35,23 grados. Para la segunda pregunta, que nos preguntan cuál es el ángulo de θB en el que no sé hablar, emerge el rayo del vidrio, ven que aquí yo puse de una vez 60 grados. ¿Por qué? Hay dos razones para justificar esto si fuera que ustedes se los pidieran teóricamente. La primera es que si ustedes se fijan, la forma que tienen los haces de luz en este caso, básicamente son dos líneas paralelas. Tienen básicamente esto con la forma en que entran los ángulos de luz.
Aquí está un toque más bonito dibujado, pero básicamente son dos líneas paralelas atravesadas por un incidente. Si ustedes recuerdan un poco de lo que, de teoría de mate general tal vez, van a recordar que cuando ustedes tienen dos líneas paralelas, este ángulo interno va a ser exactamente igual a este ángulo externo. Entonces, si les están diciendo que este ángulo es de 60 grados, este ángulo también va a tener que ser de 60 grados. Esa es una de las razones. La otra razón es que no sé si ustedes recuerdan que la ley de refracción básicamente que les dice que el ángulo de incidencia con el que entra la luz a un medio va a ser igual al ángulo de refracción con el que sale esa luz. Entonces, si lo tuvieran que justificar, pues esas son las dos maneras. La forma más bonita y que funciona para más escenarios es la de las líneas paralelas, porque pues suena como más linda y es más fácil de dibujar en caso de que no se acuerden que la ley de refracción dice que el ángulo de incidencia simplemente dos líneas paralelas le cruzan una línea en medio y un ángulo es igual al otro, por si se los pidieran justificarlo en algún momento o pues tuvieran un problema de este tipo. Y el último problema que tenemos es un problema de inducción para refrescar un toque lo que vendría siendo estos conceptos. Nos dicen que analicemos la siguiente representación de una espira rectangular. Tenemos una espira rectangular y tenemos un campo magnético, un vector de campo magnético que atraviesa la espira perpendicularmente. Al atravesar la espira perpendicularmente significa que forma un ángulo de 90 grados. Y al formar un ángulo de 90 grados nos dice que el vector normal de ese campo eléctrico, el vector normal, va a ir en esta dirección también. Al ir el vector normal en esa dirección, básicamente nos está diciendo que ese vector va a ser 1 y básicamente no nos va a importar, lo cual es útil para cuestión de cálculos porque pues es un valor que casi que se pueden descartar. Con respecto a esta espira, nos dicen que el área va a ser de 0,16 metros al cuadrado, el campo magnético máximo va a ser de 0,35 teslas, el tau, es decir, la razón de carga de este campo, va a ser de 2 segundos, y nos van a decir que la expresión que define el campo magnético va a ser el campo magnético máximo multiplicado por Euler a la menos t entre tau. Es la expresión que define el campo magnético. Con esto en mente, nos preguntan cuál es la FEM inducida para un tiempo de 4 segundos y cuál es la FEM máxima que tendría el sistema, que tendría la espira. Entonces comenzamos. Para la fórmula de la FEM sabemos que va a ser el número de espiras negativo, n es el número de espiras, multiplicado por la razón de cambio del flujo del campo magnético en el tiempo. Ese flujo de campo magnético sabemos que va a ser la integral del campo magnético multiplicado por el vector normal multiplicado por el diferencial de la longitud. Pero en este caso, y en la gran mayoría de los casos en realidad, este problema no depende de una longitud. El campo magnético no está variando en diferentes puntos de la espira, está variando en diferentes segundos del sistema. Entonces, este diferencial de longitud básicamente no nos importa y sabemos que el valor del vector normal es 1. Entonces podemos sacar esto de la integral y decir que ese flujo magnético va a ser igual al campo magnético multiplicado por el vector normal, que ya sabemos que es 1, multiplicado por el área de la espira, que pues el área ya nos la dan. Entonces aquí yo simplemente voy a sustituir, como tenemos el vector unitario, pues en qué dirección, en qué ángulo está ese vector normal. Estaría un ángulo de 0 grados porque va en la misma dirección del vector de campo magnético. Y por eso es que tenemos 1, porque el coseno de 0 grados sería 1, ahí es de donde sale. Entonces pues ya tenemos 1, sabemos que lo podemos cancelar y lo que yo hago aquí es sustituir el área, pues el área es el área que ya nos dan, y este campo magnético, tenemos la expresión que ese campo magnético va a ser igual al campo magnético máximo multiplicado por Euler a la menos el tiempo dividido entre teta. Entre tau. Ok, ya entonces sabemos cuál es la expresión de ese flujo magnético. Lo que tenemos que hacer ahora es derivarlo en el tiempo. Vamos a derivarlo, al ser la derivada de una función exponencial, pues es una derivada bastante fácil porque lo que tenemos que hacer es nada más mover el menos y dividirlo entre el tau que nos dan. Es una derivada bastante simple, ya que pues tenemos un Euler ahí metido. Y siempre tomando en cuenta, recordando que el número de espiras va a ser 1. ¿Por qué este número de espiras va a ser 1?
Básicamente porque no nos lo están pidiendo. El número de espiras nunca puede ser cero porque si no el problema no tendría sentido. Pero si no les especifican el número de espiras, ustedes básicamente asumen que es uno porque la corriente solo estaría dando, como decir, una vuelta alrededor de la espira. Igual esto ustedes siempre lo pueden preguntar en el examen, si pueden asumir que el número de espiras es uno, pero pues si no se lo dicen, tiende a poderse asumir que es uno. Entonces ya sabemos que esta derivada hay que multiplicarla por el menos uno, que vendría siendo el menos el número de espiras. Aquí seguimos entonces, esto es la derivada por el menos el número de espiras. Y ya planteamos finalmente la fórmula, que sería otra vez SFM sería igual a el área por el B máximo, el campo magnético máximo, por S Euler a la menos tiempo entre tau, todo elevado dividido entre tau. Y lo que nos piden es que lo digamos para 4 segundos. Entonces, como ya tenemos todos los valores, comenzamos a sustituir para saber cuánto va a ser ese FEM inducido a los 4 segundos. Entonces, pues tenemos lo que vale el área, tenemos lo que vale el tau, tenemos lo que vale el campo magnético máximo. Esto también vendría siendo tau. Y lo único que nos queda es cambiar el tiempo a 4 segundos. Que tiempo es igual a 4 segundos. Entonces cambiamos todo en la ecuación. Entonces que se me pegó esto, que a veces medio se muere. De momento que esto está reviendo. Ok. Entonces vamos a tener que ese FM inducido va a ser de 4 segundos. Para 4 segundos va a ser de 3,79 por 10 a la menos 3 voltios. Lo que estamos haciendo es sustituir todos los valores que ya nos están dando el problema. Y el otro punto del problema es que nos preguntan cuál va a ser la FEM inducida máxima. Cuando ustedes les pregunten la FEM máxima, esta es una pregunta muy fácil de responder, pero también muy fácil de equivocarse. Ok, si ustedes tienen una expresión de FEM, ustedes saben que eso varía según el tiempo, ¿verdad? Generalmente es el tipo de preguntas de cuánto es la FEM a 4 segundos, cuánto es la FEM a tantos segundos. Ok, entonces la FEM máxima va a ser coger esa expresión que ustedes tienen de la FEM y quitarle la variación en el tiempo. En este caso, quitarle el Euler elevado al tiempo entre tau, porque esa es la expresión que está haciendo variar el FEM. Entonces, al ustedes remover esa expresión, les queda la expresión para el FEM máximo que va a alcanzar el sistema, es decir, el FEM cuando no está ligado a un cambio en el tiempo. Lo que hacemos aquí entonces es que como nos pregunta el valor, nuevamente sustituimos con los valores que ya tenemos. El área sabemos que es de 0,16, el campo magnético máximo sabemos que es de 0,35 teslas y el tau sabemos que equivale a 2 segundos. Metemos todo a la ecuación y otra vez, como siempre digo, como estamos trabajando en el sistema internacional y todo está sin múltiplos, mágicamente se va a cancelar y podemos expresar ese FEM en voltios, que sería de 28 por 10 a la menos 3 voltios. Ese sería el FEM máximo que alcanza el sistema porque eliminamos la variación que podría tener. Estos son los 6 ejercicios que tenía para esta última sesión. Traté de meter por lo menos uno de cada uno de los temas que les iba a entrar ahora en el examen, por lo menos de los temas grandes. Como les dije, muy probablemente los problemas de iluminación se los pregunten en Marque con X, ya sea de teoría o de resolver cosas puntuales, porque tienden a ser muy rápidos. Y el desarrollo largo, lo que yo esperaría que les pongan es un ejercicio pesado de inducción y un ejercicio pesado de haces de luz o de láseres. En realidad en el simulacro yo les puse 3 de desarrollo, uno de cada tema. Ese desarrollo tengan por seguro que el desarrollo de examen va a ser más corto del que yo les puse en el simulacro. Pero bueno, pues así pues practican. ¿Tienen alguna duda con estos últimos dos problemas? ¿Con el de inducción o el de iluminación? No, está bien. Ok. Entonces de ahí voy a cancelar la grabación rápidamente.